¿Te gustaría saber cómo la inteligencia artificial puede transformar la forma de aprender y enseñar? Comienza el podcast Inteligencia Artificial y Educación. Presenta Luis Gómez. Hola a todos, hola a todas, espero que estéis muy bien. Esta semana abordamos varias miradas diferentes sobre la inteligencia artificial, desde la coautoría invisible en los procesos creativos, según Beatriz Martín Valcárcel, hasta el análisis crítico de Najat El-Hakmi sobre el lenguaje que humaniza lo artificial. Exploramos los riesgos emocionales de vincularnos con chatbots, la preocupante sustitución de la figura del psicólogo por la IA en adolescentes, explicado por Ramón Besonías, el caso de Anne, que vuelve a hablar tras 20 años, y el impacto ambiental de los centros de datos. Escucharemos la segunda parte de la entrevista con Enrique Dans, profesor de innovación en IE Business School desde 1990, doctor en sistemas de información por la Universidad de California y un reconocido investigador y divulgador en temas de tecnología e innovación. El profe productivo, Guillermo Antón, va a meterse en el jardín de la autocorrección automática con IA a través de Plickers. Jesús Rivas, de Redacta.me, va a darnos otra de sus sabias edupíldoras sobre aplicación de la IA y terminaremos con la sección de los acertijos peliculeros. Un momento, Doc, ¿de qué estás hablando? ¿Qué nos ocurre en el futuro? ¿Nos volvemos gilipollas o algo parecido? Seguimos intentando entender mejor qué está pasando realmente con la IA y cómo está afectando a nuestras vidas desde perspectivas que van desde lo creativo hasta lo emocional, pasando por la salud y la sostenibilidad ambiental. Beatriz Martín Valcárcel plantea que la IA generativa ya no es solo una herramienta. Se ha transformado en una coautora invisible que moldea nuestro pensamiento, aportando estímulos creativos que enriquecen los procesos humanos. Sin embargo, advierte que la clave está en mantener el criterio propio para que esta integración no nos lleve a perder la dirección ni el sentido profundo de lo que hacemos. En esta línea, Najat El-Hakmi cuestiona la narrativa casi religiosa con la que humanizamos las herramientas digitales. En su artículo, alerta del riesgo de que esta idealización tecnológica nos lleve nuevamente a una explotación y desposesión intelectual, convirtiendo la inteligencia artificial en otro mecanismo más de dominación económica disfrazado de inevitable progreso. Desde un plano más emocional, dos estudios recientes abordados por Raúl Limón advierten que la IA puede mitigar la soledad, sí, pero también crear dependencias peligrosas, especialmente cuando reemplaza las relaciones interpersonales reales. Esos vínculos artificiales facilitados por chatbots que imitan emociones pueden ser beneficiosos en dosis pequeñas, pero devastadoras si sustituyen completamente la vida social, especialmente en personas vulnerables. Esta preocupación adquiere una dimensión urgente en el ámbito educativo. En un debate promovido por Ramón Besonías se alerta sobre cómo muchos adolescentes están recurriendo a chatbots como sustitutos de terapeutas debido a la enorme falta de psicólogos en la sanidad pública española. El abuso de la IA, utilizada sin criterio, podría agudizar los problemas de salud mental juvenil, creando una falsa percepción de apoyo emocional que realmente nunca sustituirá una atención profesional adecuada. Afortunadamente, no todo es negativo. Miguel Ángel Criado nos relata cómo Anne, una mujer que perdió la capacidad de hablar hace 20 años tras sufrir un derrame cerebral, ha logrado comunicarse nuevamente gracias a una interfaz cerebro-máquina que mediante inteligencia artificial traduce sus intentos de hablar en palabras claras, casi en tiempo real. ¿Así? Sí. Y por último, seguimos hablando del impacto ambiental que el desarrollo acelerado de la IA está generando. En un análisis comparativo entre Estados Unidos y China se evidencian dos estrategias distintas. Opuestas, vamos. Mientras EEUU apuesta por inversiones multimillonarias en centros de datos altamente demandantes de energía, China parece reevaluar sus prioridades hacia un desarrollo más sostenible y responsable. Como docentes y ciudadanos y ciudadanas, tenemos la tarea de educar y formarnos continuamente en el uso responsable de estas tecnologías, porque la solución es
educación, con mayúscula y tilde en la O. Jesús Rivas nos quiere enseñar cómo la IA podemos usar, con María Chat vamos a explorar. Con redacta.me, Jesús Rivas nos viene a enseñar. Suena la música de redacta.me y otra semana más tenemos el lujo de dar la bienvenida a don Jesús Rivas, que nos va a ilustrar con una sabia edupíldora sobre buenos usos de la inteligencia artificial. Muy buenas, Jesús. Hola, Luis. Hoy me quiero enfocar en los desafíos que enfrentan los docentes al implementar chatbots de inteligencia artificial en sus aulas. Y es que, basándonos en nuestra propia experiencia, hemos visto que su implementación puede afectar a la eficacia de estas herramientas. Por un lado, se produce una importante carga cognitiva, ya que muchos docentes intentan gestionar las interacciones de los alumnos con los chatbots en tiempo real, y esto se acaba traduciendo en una sobrecarga mental durante las clases, ya que deben decidir cuándo intervenir y cómo actuar. Imagínate a un docente que tiene que atender a estudiantes usando el chatbot mientras intenta gestionar toda la dinámica del aula. Esto puede llevar a que se pierda la atención hacia los alumnos o se les brinde un apoyo no adecuado. Por otro lado, los docentes muchas veces quieren revisar manualmente las conversaciones. Después de las clases, los docentes revisan esas interacciones entre los estudiantes y el chatbot, lo cual requiere mucho tiempo y esfuerzo. La naturaleza abierta de estas conversaciones significa que deben evaluar cada diálogo individualmente, y eso, lógicamente, lleva mucho tiempo. Pues bien, Luis, para enfrentar estos desafíos es importante que se produzca un proceso colaborativo que divida roles entre docentes y desarrolladores. Esto permite que los docentes se enfoquen en el diseño pedagógico adecuado, mientras que los técnicos manejen la implementación y el desarrollo de estas herramientas. Esta dinámica permite crear chatbots más eficaces y adaptados a las necesidades de los estudiantes, ya que, por ejemplo, se pueden documentar las respuestas menos pedagógicas, generando así un canal de comunicación más efectivo entre los educadores y los desarrolladores. Pues bien, Luis, eso es justo lo que hemos hecho desde redacta.me con María Chat. Hemos diseñado un asistente por y para docentes junto con especialistas en inteligencia artificial. De este modo, tenemos un asistente que trabaja con los documentos de las asignaturas de los docentes y responde a las preguntas de los alumnos de manera socrática, ayudándoles a llegar a la respuesta por sí mismos y favoreciendo así el aprendizaje y el pensamiento crítico. El docente puede obtener métricas tanto cuantitativas como cualitativas, de manera que no solo puede ver qué alumnos interactúan más con el asistente, sino que puede además analizar, gracias a la IA, las respuestas de los alumnos, identificando, por ejemplo, obstáculos a la hora de comprender las materias. Hasta la semana que viene, Luis. No puedes andar por ahí matando gente. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? Pues porque no puedes. ¿Por qué? Porque no puedes, ¿de acuerdo? Confi, tío. Llega la sección de las entrevistas y continuamos escuchando a Enrique Dans, profesor de innovación en EA Business School desde 1990, doctor en sistemas de información por la Universidad de California y un reconocido investigador y divulgador en temas de tecnología e innovación. Su blog personal, enriquedans.com, es uno de los más leídos en español sobre estos temas y ha publicado varios libros incluyendo Todo vuelve a cambiar y Viviendo en el futuro. Continuamos. Volviendo a DeepSeek, ¿por qué para los programadores el hecho de que sea código abierto ha sido tan importante? Yo creo que porque la propuesta que nos están haciendo desde las OpenAI, desde Anthropic, etcétera, es que esas compañías, en primer lugar, su misión es convertirse en una Big Tech, y que de las Big Tech ya sabemos todo, ya sabemos cómo funcionan. Nos ofrecen una herramienta cerrada que solo puedes utilizar, pagar y punto, ¿no? Y ni modificar ni nada, ¿no? Y frente a eso, DeepSeek, o mejor aún si quieres, la herramienta francesa Mistral, te proponen no un modelo de código abierto completamente, porque no es un modelo completamente abierto, no te revelan, por ejemplo, los pesos del modelo, ¿no? Pero sí es un modelo que puedes
modificar, tunear, quitarle el hardcoding de la censura que pueda tener, hacer un poco lo que quieras con ello e instalártelo tú en tu propio servidor. Mistral es especialmente eficiente en máquinas pequeñas. Fíjate que lo curioso es que esa alternativa, no americana, si quieres, ¿no? Va a una forma de entender el funcionamiento de la inteligencia artificial que es mucho más abierto para todos y que pues, a lo mejor, oye, tú puedes plantearte, China tiene mucho interés en que se utilicen sus sistemas de sus LLMs porque esto le permitiría dominar, digamos, la narrativa. Si en DeepSeek no puedes preguntar nada sobre Tiananmen, pues Tiananmen acabará cayendo en el olvido si todo el mundo acaba usando DeepSeek, ¿no? Quien controla la narrativa controla el soft power, ¿no? Lo mismo que el mismo poder que Estados Unidos ha desarrollado a través de películas, canciones, series de televisión, todos libros, etcétera, etcétera, que es muy importante, podría intentar ejercerlo China a través de los LLMs, ¿no? Sobre todo teniendo en cuenta que DeepSeek es una muestra, porque hay muchos más. Tienes Qwen, tienes un montón de LLMs de empresas chinas que están trabajando en código abierto porque su gobierno se lo pide para que haya más cross-fertilización y se progrese más rápidamente. Y muchos de esos modelos son bastante buenos, ¿no? Entonces, lo que tenemos que plantearnos es si el amigo americano es realmente el amigo americano o ahora que bajo Donald Trump se ha vuelto enemigo, ¿no? ¿Qué le podríamos decir a las familias de los movimientos que ha habido antipantallas que argumentan que la tecnología es perjudicial para el desarrollo de sus hijos y de sus hijas? ¿Se puede quedar fuera la tecnología del futuro de estos estudiantes? Sería un error horrible y es un error que ya hemos cometido. O sea, todos vemos ya, conocemos perfectamente las consecuencias de haber educado una generación de niños, pues prácticamente prohibiéndoles, restringiéndoles o sobre todo no integrando el smartphone o la tecnología en general dentro del currículum educativo. Al no hacer lo que ocurrió, nadie les explicó cómo funcionaban. Y como tuvieron que aprender por su cuenta, los usan fatal, espantosamente mal. Tenemos una generación que se come cualquier bulo. Son perfectamente capaces de comerse cualquier fake news, que les ponen cualquier chorrada en Instagram y creen que es cierta, ¿no? ¿Por qué? Porque no les hemos enseñado. Hemos renunciado al deber de educar en una herramienta que está por todas partes, que ha permeado toda la sociedad. Si en lugar de haber dicho hay que prohibirlas porque son peligrosas, que es una barbaridad, hubiésemos dicho vamos a integrarlas, habríamos conseguido cosas mucho mejores. Cuando una cosa es peligrosa, y no hagamos, por favor, la comparación simplista y absurda de compararlo con las drogas, ¿no? Las drogas son peligrosas, perfecto, pero es que las drogas van a ser peligrosas en toda tu... hagas lo que hagas con ellas. Los smartphones son peligrosos, pero los vas a usar toda tu vida, los vas a tener que usar y si no los usas eres un aislado, ¿no? Social, un paria. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Los smartphones son peligrosos? Por supuesto. Están diseñados por auténticos cabrones que lo que hacen es volverlos adictivos, las notificaciones son rojas para que no puedas dejar de verlas, para captar tu atención caiga quien caiga y con la única finalidad de que pases más horas metido ahí para que te comas más publicidad. ¿Qué hay que hacer con esto? Explicarlo. Explicárselo a los niños desde pequeños. La única forma de neutralizar el peligro es dejándoles claro por qué ese peligro es lo que es y cómo evitarlo y cómo deben usarlo. Es decir, la solución a la tecnología es más tecnología y más educación en tecnología, y no hemos sabido hacerlo. Si ahora repetimos el error y excluimos la inteligencia artificial por vete tú a saber qué cuentos de viejas, pues lo que haremos será repetir el error y crear una generación de gente que cuando salga al mercado de trabajo pues, o cuando salga a la universidad o donde sea, pues no tendrá ni maldita idea de cómo funciona la tecnología que da forma a nuestra sociedad o que va a dar forma a la sociedad del futuro. Sobre esto que acabas de decir de los móviles, con la inteligencia artificial, ¿quién se lo va a enseñar? La propia inteligencia artificial. Sea, quiero decir, tú puedes hacer cursos de cómo se utilizan las cosas o de cómo... En un tutor de inteligencia artificial puedes meter el temario, puedes meter los ejercicios del carnet de conducir. ¿Por qué Sí, no? El teórico, sí, todavía no. sí, Enrique, pero también se puede hacer un mal uso. De hecho, hay redes, hay webs bastante peligrosas con el tema de inteligencia artificial para usar los prompts correctos, para saber qué es lo que hay que hacer, para saber cómo hay que meter el temario. ¿Eso quién se lo va a enseñar?
El temario está metido, o sea, a partir de ahí el temario está metido en la aplicación y tú lo único que tienes que decirle es, soy esta persona, tengo estos gustos, estos intereses, me gusta más estudiar así o asá, etcétera, y a partir de ahí es mantener un diálogo. Mantener un diálogo sabemos todos. Tú no tienes que promptear especialmente a tu profesor particular de la misma manera que no tienes que plantearte cómo le haces las preguntas a tu profesor particular humano. Tú se las preguntas y ya está. A partir de ahí, pues, habrá cursos seguramente de cómo manejar las redes sociales, pero yo creo que esos son más bien soft skills que el profesor tiene que intentar utilizar, ¿no? Habrá que verlo, qué se clasifica dentro de hard skills y dentro de soft skills. Por el momento, en el caso que te estaba contando de la compañía en la que estoy trabajando, no hemos metido ese tipo de cursos, por lo tanto estamos asumiendo que eso es algo que se enseña en el colegio. Ahora el colegio en este momento no lo está enseñando. Si liberamos tiempo de currículum para que esas cosas se puedan enseñar, es posible que veamos cursos en el colegio en el cual un profesor enseña, por ejemplo, a reconocer fake news. O que un profesor dice sobre la lección de historia que viene para el examen que tenemos tal día, vamos a meternos en Internet, sacad vuestros smartphones, conectarlos al cargador que tenéis en el pupitre. ¿Te imaginas? Pupitres con cargadores, para que no se queden sin batería. Y ahora vamos a hacer una discusión. Y seguro que algún niño cae, si estás dando la Segunda Guerra Mundial, seguro que algún niño, por casualidad, cuando hace una búsqueda, cae en un foro neonazi y empieza a decir barbaridades en clase. Pues oye, qué bien, qué gran oportunidad para explicar, pues eso, la manipulación de las noticias, etcétera, ¿no? Sería muy bueno porque estarías enseñando pensamiento crítico. Sí, pero para eso tienes que cambiar de cabo a rabo lo que es el sistema educativo, la formación del profesorado y para saber cómo reaccionar ante este tipo de estímulos y conocer qué es lo que está ocurriendo. En principio, lo que tienes que hacer es buscar un sistema no muy intrusivo que pueda funcionar en paralelo y que los centros educativos se vayan dando cuenta de que cada vez tienen que hacer menos esfuerzo para explicar, porque los alumnos van sacando mejores notas y el profesor hay cosas que a lo mejor las sigue explicando en clase. No, tú no puedes aspirar a introducir una herramienta desde el punto de vista de una startup pequeña, española, etcétera, que de repente cambia el mundo. No, tienes que plantear una herramienta que entra de tapadillo, que el niño que decide utilizarla mejora sus notas, se lo cuenta a sus compañeros y otros van y la empiezan a utilizar también, ¿no? Boca a oreja y estas cosas, y que el colegio en principio ni se entera, se empieza a enterar después, ¿no? Que después habrá colegios y centros educativos que dicen, coño, qué bueno es esto, fíjate, está mejorando tal, pues oye, vamos a empezar a adecuarnos. El cambio del temario, el cambio de tal, ya vendrá más tarde. Eso no cambia de un año para otro. Mi opinión aquí personal es que el colegio en este caso debe anticiparse a lo que está viniendo y precisamente a formarse para cuando los niños y las niñas usen estas herramientas. Sí, pero ya primero sabes que no va a ocurrir, o que van a ser más lentos que el caballo del malo. Y segundo, que cuando quieran explicar inteligencia artificial se encontrarán con que muchos de los niños ya saben perfectamente lo que es y cómo se usa. ¿Puedes dar mejores prácticas? Sí, vale, adelante, me parece muy bien. O sea, yo no quiero quitarle al colegio su importancia, ni abominar de lo que hace, ni nada por el estilo. Yo quiero darle a los niños un aliado que les ayuda a sacar mejores notas, etcétera, etcétera. Fíjate que no me refiero tanto al alumnado como ser capaz de explicárselo a sus familias, a la Ujú. sociedad en general, que a día de hoy el conocimiento de inteligencia artificial es bajísimo. Ya, lo que tienes que explicarles es, mira, hay una inteligencia artificial que no es ChatGPT ni nada por el estilo, que está pensada para esto, que su papel es ser un profesor particular para tu hijo, que tiene un precio, pero que a partir de ahí, oye, lo que pruébala, tendrás un mes gratuito o lo que sea, y a partir de ahí comprueba si el niño mejora sus notas o no. Habrá que ver si todos los padres se preocupan tanto por la educación de sus hijos y esa es la preocupación sobre la posible ampliación de la brecha digital. Veremos. O sea, yo creo que cuando los niños en su clase ven que hay una serie de compañeros que están mejorando sus notas, que tienen más tiempo para lo que sea, para salir, para jugar, para lo que tú quieras, ¿no? Y están pagando una cantidad al mes por un profesor particular de inteligencia artificial, pues habrá que verlos en casa cuántas veces lo piden. Pues vamos a pasar un poquito ya, nos vamos a ir a la escala internacional y te voy a citar en un artículo que publicaste en 2017 que se llamaba Menos conspiranoia y más tecnología,
que ponías que con más personas como Bezos, Brin, Cook, Gates, Nadella, Page, Zuckerberg y otros, y con más compañías como las suyas, tendríamos un mundo mejor, no peor. Y hasta fantaseo con la posibilidad de que los líderes mundiales del futuro tengan visiones como las suyas. Viendo cómo está la situación a día de hoy con la aparición de Elon Musk y Sam Altman en la ecuación, ¿lo sigues manteniendo? Sigo manteniendo que es bueno que se desarrollen ese tipo de personas. Lo que pasa es que esas personas han evolucionado de unas maneras bastante nocivas. Es decir, ha surgido un fenómeno que es una consecuencia del capitalismo neoliberal que se ha dado en llamar, y suena muy mal y todo esto, pero es un término, ya es un término científico, se llama la enshitificación, es decir, la enmierdización, como, llámalo como quieras, ¿no? Es un término que ya tiene, o sea, de hecho tiene su página en Wikipedia. Si tú buscas en shitification te lo encuentras. Está acuñado por Cory Doctorow, que es un tío muy interesante, y viene a ser como las compañías pasan de, al principio, representar los intereses o buscar el beneficio para sus usuarios. Cuando Amazon empezó, todos los usuarios teníamos claro cuál era la gran ventaja que encontrábamos ahí, ¿no? A partir de ahí, a buscar los beneficios para la propia compañía, que es maximizar lo que ganan, ¿no? Y ahora todos vemos que intentamos comprar algo en Amazon, haces una búsqueda y te aparecen 15 cosas menos la que tú estás buscando, ¿no? Para intentar que vean más publicidad y cobrarles más, etcétera, etcétera. Y finalmente a maximizar los beneficios para sus accionistas, que ya ni siquiera para sus trabajadores o su personal, ¿no? Y en esa búsqueda constante de la maximización del beneficio, pues muchos de estos genios que en su momento crearon enorme valor, pues se han torcido. Y se han torcido unos más que otros, ¿no? Como bien sabemos. Pues una persona que muchos considerábamos capaz de arreglar algunos de los grandes problemas de la humanidad, como la emergencia climática, etcétera, hoy en día es un neonazi convencido, haciendo despidos a mansalva y trabajando para un idiota que lo único que quiere es convertir los Estados Unidos en una caricatura de sí mismo. O vale, ¿qué le vamos a hacer? Nadie puede poner la mano al fuego por cómo van a ser las personas X años después. Acabas de describir perfectamente, creo yo, lo que ha ocurrido con OpenAI. Lo que Mm, pasa es que con la IA, esta inchitización, que me voy a quedar con la palabra, ujú, también se ha elevado su velocidad a la enésima potencia, porque ese cambio que has descrito de Amazon, de ese sitio donde encontrabas lo que necesitas, a ujú. ese sitio donde te venden lo que no quieres, esos han sido unos cuantos años. En cambio, lo de OpenAI ha sido en 2 años a la velocidad de la luz. OpenAI tiene una característica muy curiosa y es que conviven dos culturas, bueno, cada vez menos, pero convive la cultura de lo que se llaman los lab rats, la gente, los científicos, la gente de estadística, de machine learning, de deep learning y todas estas cosas, con lo que se llama la cultura de los Silicon Valley Kids, ¿no? Con la cultura de la gente que busca financiación, que hace rondas, que seduce a los capitalistas de riesgo, etcétera, y que lo que buscan es la maximización absoluta del beneficio. La escenificación más dura de eso la tuvimos cuando Ilya Sutskever y otra serie de gente intentaron aliarse dentro de lo que era el consejo de OpenAI para echar a Sam Altman. Porque decían, es que nos está rompiendo lo que intentábamos hacer con esta compañía. Esta compañía nació para una cosa, ¿no? Para solucionar los grandes problemas de la humanidad y ofrecer una inteligencia artificial cada vez más consciente, etcétera, etcétera. Y este tío lo que está haciendo es convertirla en una big tech que vende productos, ¿no? Eso pasó lo que pasó. Sam Altman salió reforzado de esa movida, Ilya se fue, gran parte de la cúpula de lo que se llamaban los lab rats, Mira también se fue, etcétera, ¿no? Se fueron varios. Y ahora, pues claramente la postura reforzada es la de los Silicon Valley Kids que quieren poner eso en valor todo lo que puedan y devolver a los venture capitalists toda la pasta que puedan y hacerse lo más ricos posible. Hasta Elon Musk, que también está, ha reaccionado en contra, intenta hacérselo difícil, elevarles el valor, hacer que tengan que pagar más para renunciar a la parte not for profit, a la parte sin ánimo de lucro, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces es una compañía con una cultura especialmente extrema en ese sentido, en la que una de las facciones claramente ha ganado. En uno de tus libros hablabas de la influencia de tecnología para mejorar la situación climática. La inteligencia artificial
se ha declarado también como una enemiga de lo que es ¿cómo decirlo? El consumo Que gasta, energético. exactamente, el consumo energético. Estos sistemas de código abierto como DeepSeek son de verdad menos contaminantes que, por ejemplo, ChatGPT. No está exactamente relacionado. DeepSeek es menos contaminante simplemente porque en su proceso de entrenamiento utiliza reinforcement learning, aprendizaje por refuerzo, ¿no? De una manera mucho más eficiente. Entonces, lo que hace DeepSeek es, frente al aprendizaje por refuerzo que tiene OpenAI, que es mediado por humanos y que por lo tanto sale muy caro, etcétera, etcétera, lo que utiliza es máquina contra máquina, ¿no? Y entonces, ¿qué hace? Pues reducir muchísimo el coste y conseguir un coste de entrenamiento mucho más bajo. En el uso, digamos, de consultas, es básicamente igual. Es un gran centro de datos que dispara prompts y que hay que ejecutarlos exactamente igual y tiene un consumo energético elevado. Sobre el consumo energético de la IA, ¿se va a cargar el planeta? Hombre, yo creo que nos lo vamos a cargar nosotros antes que la IA, pero bueno, desgraciadamente. Hay que pensar que estamos evolucionando, si todo va bien y si no aparece, si Trump no se queda como dictador perpetuo, etcétera, etcétera, el sentido común hará que recurramos cada vez más a energía renovable y por lo tanto vivamos un proceso en el que la energía pase a recorrer el mismo camino que ha recorrido, por ejemplo, las comunicaciones. Las comunicaciones, tú te acuerdas cuando había que pagar por hablar con una persona en función del tiempo que hablabas y de lo lejos que estaba. Ahora no, ahora es una tarifa plana y punto. Pues la energía acabará siendo igual. Será tan barata que no compensará medirla. Y por lo tanto, en un mundo de energía sobrante, con superávit para todos, pues podremos utilizar todos esos centros de datos con cierta tranquilidad. En el medio, pues hombre, en el medio será problemático, porque hemos visto que en Estados Unidos hay compañías reviviendo centrales de carbón para obtener energía o montando mini reactores nucleares que pretenden decirnos que nunca explotan, pero ya veremos, ¿no? Entonces, pues buena suerte con el tema. No tendremos energía renovable si no nos cargamos el planeta antes, vamos, resumiendo, ¿no? Realmente, ahora mismo es una carrera entre quién monta más aerogeneradores y más placas solares y en qué sitios no llega un fenómeno climático extremo y se los carga directamente, ¿no? Que es lo que estamos viendo. Los fenómenos climáticos van a ser cada vez más frecuentes y cada vez más intensos por pura desestabilización del clima. Con lo cual, pues, bueno, tú imagínate lo que pasa en un mundo en el que de repente te encuentras que si vives en California o en Florida, no vas a encontrar una aseguradora que quiera asegurar tu casa a un precio, digamos, razonable, ¿no? Y que muchas aseguradoras, de hecho, se tienen que ir del mercado. Entonces, tú imagínate que tienes una casa en la que has invertido un montón y nadie te la asegura. Es decir, que en caso de catástrofe lo pierdes todo. ¿Eso es un mundo civilizado? Eso es un mundo que no tiene ningún sentido. Un poco apocalíptico. Es Aunque que, cada día leer las noticias se está convirtiendo en ¿sabes? una especie de ciencia ficción realista, absolutamente. Entre la Dana de Valencia y la estación de los huracanes de Florida, en la que se acabaron las letras del abecedario, pues ya me dirás. Ese día, además, yo siempre veo con mis alumnos la película El día de mañana, que es de 2001, y cada año que pasa digo, maestro, esto es Oh, de verdad, y digo, no, no, es ciencia ficción, pero cada vez lo digo con la boca más pequeña. ¿verdad? ¿Verdad? Acaba siendo las grandes distopías de los grandes escritores de ciencia ficción se van haciendo cada vez más cercanas, lo cual implica que eran grandes genios. Podían haberse equivocado un poco. Sí, yo, efectivamente. Hombre, Enrique, vamos a ir terminando y voy a volver a citarte, pero con una cita de hoy, de tu artículo en tu blog, que dice, no son las herramientas, es el cómo las uses. Y ante una tecnología tan potente como esta, no plantearse esa adopción es simplemente un error. Ahora te pido que le des un consejo a los administradores educativos de este país y de otros países para formar a la comunidad educativa y poder integrar la IA de forma segura, eficiente y sobre todo operativa. A ver, yo creo que lo primero que tienes que decirle a un administrador educativo es que no intente convertirse en la aldea de Asterix. La aldea de Asterix estaba rodeada por la romanización, pero se resistía duramente a la romanización, ¿no? Entonces, pues, si la sociedad está llena de tecnología y tú te constituyes en la aldea de Asterix, donde aquí la tecnología no entra, móviles ni hablar, dejadlos fuera, no sé qué, tal,
pues será muy... podrás seguir dando clases sin que se distraigan tus alumnos, pero me temo que no los estás preparando para el entorno en el que van a vivir. ¿Qué hay que decirle a la comunidad educativa? Que incorpore las herramientas, que las incorpore a tope, que sean creyentes, sobre todo cuando se trata de herramientas de propósito general, que sabemos que están aquí para quedarse, lo sabemos positivamente. Entonces, si van a formar parte del escenario en el que van a vivir tus alumnos en el futuro, tienes que entrenarlos en ellas, porque si no, estás creando inadaptados. A partir de ahí, habrá que cambiar un montón de cosas. Hay que cambiar la forma en la que nos aproximamos a la metodología, habrá que cambiar seguramente el sistema en el cual medimos a los alumnos, muchas cosas. ¿Podemos resumirlo en que no debemos caer en el error de preparar al alumnado para un mundo que ya no existe? Sí, pero sobre todo en que tenemos que, o sea, no solo no prepararlos para un mundo que ya no existe, sino que en el mundo que sabemos que sí existe o que va a existir, tienen que recibir las enseñanzas adecuadas. Es decir, no se trata de decirle a un niño hoy en día, toma ChatGPT y úsalo para todo. Que todo lo que hará será meter las preguntas, copiar, pegar y no aprender nada. No, hay que enseñarle que, primero, que aprender tiene unas razones, y las razones no son solo sacar una nota, son el amueblar esto que tienes aquí entre oreja y oreja, ¿no? Que aprender es algo que tienes que intentar maximizar por tu propio bien. Que la nota del examen es simplemente una forma de medirlo, pero que, claro, cada vez que una métrica se convierte en un objetivo, fracasa como métrica. Entonces, claro, no podemos explicarle al alumno que él lo que tiene que hacer es sacar la mejor nota posible, porque entonces intentará desde copiar hasta yo que sé qué cosas, todos los atajos posibles, que somos muy ingeniosos. Creo que preparar a los alumnos para un mundo que ya no existe es malo, pero prepararlos para un mundo que existe con la preparación inadecuada también puede serlo. ¿Qué es lo que pasó con los móviles, de hecho? Entonces, formación y tecnología. Yo creo que sí, yo creo que la tecnología es un hecho inevitable, es un hecho, o sea, la inevitabilidad del fenómeno tecnológico y de su adopción, y a partir de ahí hay que entender que tiene que incorporarse a todas partes y la enseñanza es una de ellas. Es la razón por la que yo sí llevo 35 años en la enseñanza, porque creo que es una palanca muy grande para el cambio de la sociedad, el cambio del mundo. Creo que hemos tocado un poco de todo, desde la particularidad de un pupitre hasta el orden internacional. ¿Hay ¿Sí? algo que quieras comentar antes de terminar? No, que creo que es muy bueno que haya gente inquieta como vosotros en estos ámbitos y que por lo menos se plantee preguntas o se plantee las metodologías o intente hacer cambios en un ámbito que es el de la educación, que es importantísimo y que todos sabemos que está muy descuidado, desgraciadamente. Solamente podemos darte las gracias por tu participación, por enseñarnos una palabra como insitización, que me la guardo para mí, y estaremos encantados de seguirte sobre esas novedades que parece que estáis en beta, a ver cuándo se hacen públicas, ya nos informaréis. Loco por salir del armario, que dicen, ya es el chiste interno de la compañía, es cuando sale Enrique del armario, parece que voy a cambiar mi vocación sexual, que no tiene nada, no me lo he planteado, la verdad, pero a ver, estoy deseándolo ya, poder contar estas cosas. Estaremos muy pendientes, sobre todo en tu blog, que le recomendamos a nuestros oyentes, que es muy, muy activo. Prácticamente todos los días sale un nuevo artículo y desde aquí os lo recomendamos. Enrique, muchísimas gracias por participar aquí de nuevo. A vosotros, estamos en contacto. La inteligencia crece y la IA nos rodea. Nos ofrece 1000 soluciones. Y ya tenemos en la línea de salida a don Guillermo Antón, el profesor productivo. Muy buenas, Guillermo. A ver, ¿qué tenemos hoy? Buen día, Luis. Esta semana, justo antes de las vacaciones de Semana Santa, estoy metido de lleno en una nueva edición del curso con iDevelop para profesores europeos. Así que a todos estos docentes que vienen de todas partes de Europa a aprender IA con el profesor productivo, les envío un fuerte saludo, aunque es poco probable que estén escuchando, ¿verdad? ¿Y qué te parece, Luis? ¿Empezamos a sacar los episodios en inglés y nos expandimos todavía más al mundo mundial? O mejor todavía, ponemos a nuestros clones que nos hagan los episodios en inglés. Sigo con un saludo a todos los afiliados del sindicato AMPE, que se unieron el jueves pasado en una mini presentación sobre los usos de IA para docentes, en la que participé junto a Carlos Alameda,
otro docente que está explorando el uso de la IA en sus clases, con sus estudiantes y que aplica un enfoque muy interesante. Os doy la bienvenida a todos y todas a este podcast. Y finalmente, saludos a todos los profesores que me han conocido gracias a mi primera publicación auténticamente viral en Instagram, con un cómic al estilo de Ibáñez, bueno, al estilo de Mortadelo y Filemón, en que los profes expresan su deseo real, que ChatGPT redacte las situaciones de aprendizaje. Si has aterrizado en el podcast a raíz de esta publicación de Instagram, te animo a escuchar el episodio número 63, en el que traigo una fantástica analogía gastronómica de tortillas francesas y pucheros de nuestra madre. Y que te pases también por el artículo del blog en el que explico cómo aprovechar el potencial de ChatGPT para redactar esta situación de aprendizaje en poco tiempo y con poco esfuerzo, como nos gusta a los profesores productivos que estamos por aquí. Y antes de pasar a las noticias semanales, pues yo también quiero dejar aquí mi agradecimiento a Ana Ramos del CEP de Bollullos, que me ha permitido empezar en el mundo este de la formación de docentes sobre el buen uso de la inteligencia artificial en las aulas. Y en fin, el pasado jueves terminamos ya en Paterna del Campo, en el IES Campos de Tejada, nuestro primer curso. De entre las muchas noticias de la semana os traigo el lanzamiento por parte de OpenAI de su Academia de Uso de ChatGPT, que es gratuita y tiene varios cursos muy interesantes, como los más básicos en formato de vídeo para escribir prompts o el uso de la búsqueda, pero también una serie de artículos enfocados en el uso de ChatGPT para educadores. De momento todo en inglés, pero podemos traducir los textos con el navegador y los vídeos le ponemos unos subtítulos, que somos medio bilingües, ¿verdad? Oh, really? Por otra parte, ha seguido la locura de la generación de imágenes con el modelo 4O, y yo ya he visto muchos ejemplos de esta nueva funcionalidad, que son realmente increíbles, por la calidad de las imágenes que se han creado, la fidelidad de los textos, la coherencia si subimos imágenes de referencia, y sobre todo la flexibilidad de opciones que aún estamos explorando. Por mi parte, yo ya he preparado un artículo para el blog, en el que exploro estos usos para materiales educativos. En muchos de los casos de uso ya son perfectamente válidos, pero en otros casos aún le queda un pequeño empujoncillo, pero muy poquito. Y de nuevo abro el melón de lo que supondrán estas herramientas en el desarrollo de la creatividad. A partir de este momento podemos plasmar nuestras ideas en un formato visual de forma sencilla y rápida. Y esto evidentemente tendrá consecuencias imprevisibles y tal vez cataclísmicas en el mercado laboral, pero a nivel de educación va a revolucionar la creación de materiales educativos para los docentes y también el desarrollo de proyectos creativos por parte de los estudiantes. Como dice Luis... ¿Y vamos a dejar todo esto fuera de las escuelas? Bueno, vamos al lío con la sección práctica de hoy, que consiste en mezclar ChatGPT con Plickers para tener test que se autocorrigen. Es rápida y eficiente, pero hay que saber controlarla. Algunos piensan que no hay vuelta, que ya no se puede frenar, pero debemos ser conscientes de cómo se debe usar. Es rápida y eficiente, pero hay que saber controlarla. Y antes de empezar, quiero que pares y reflexiones. ¿Cuánto tiempo dedicas a corregir exámenes y demás? Y ahora sigue pensando, ¿hay algún contenido de lo que enseñas que puedes sacar de una prueba tradicional en papel y llevar a un modelo de test? El modelo concreto de test no importa, pero puedes focalizarlo en un test tradicional de respuesta múltiple con 4 opciones. Y los puristas de la primera fila me dirán, como siempre: pero Guillermo, es que yo quiero que escriban un texto y así veo cómo organizan las ideas y las redactan, y eso no lo puedo hacer con un test. Claro, y yo como docente de ciencias también quiero comprobar que un estudiante escriba un texto ordenado y explicando cómo funciona el sistema digestivo humano, por ejemplo. Pero hay otros conceptos como que me identifique las funciones de cada órgano o que señale frases verdaderas o falsas que puedo sacar como contenidos en un test, ¿verdad? Pues ahora vamos a dar un paso más, vamos a dar un salto de productividad y te voy a contar que hay herramientas en las que puedes llevar tus tests y que se autocorregirán sin que tengas que hacerlo tú. De entre todas las opciones, tal vez Plickers sea la más apropiada, sobre todo para estudiantes de primaria y primeros niveles de secundaria, porque no implica el uso del móvil ni de otro dispositivo por parte de los estudiantes, y en general les suele gustar e incluso les puede encantar. Pero en realidad lo podemos aplicar en cualquier nivel sin problema. Yo, por ejemplo, lo estoy usando esta semana con los docentes europeos que os comentaba, y les está alucinando. Es una aplicación que permite corrección automática de los tests que pasamos a los estudiantes. Pero es un poco como hacer ganchillo, que cuesta explicarlo con palabras, pero en cuanto lo ves 2 veces entiendes cómo funciona. Para usar Plickers necesitaremos un ordenador conectado a un proyector o pizarra digital en la que vamos a proyectar nuestras preguntas, un móvil con una aplicación de Plickers instalada
y unas tarjetas de papel que vamos a repartir a los estudiantes. Estas tarjetas, impresas en papel, contienen unos códigos semejantes a los QR, pero simplificados, y tenemos que asignar un código diferente a cada estudiante. Son cuadradas y asimétricas, y tienen 4 posiciones para elegir la respuesta correcta, que se sitúa en la parte de arriba. Te animo de verdad a ver un tutorial en YouTube para que te hagas una idea, o pásate por el artículo del blog para aprender la parte técnica. En resumen, muy resumido, nos tenemos que registrar en Plickers y descargamos la app para el móvil, como ya he dicho. En nuestra cuenta vamos a crear una clase copiando y pegando los nombres de los estudiantes y a cada uno le vamos a asignar un número que se va a corresponder con estas tarjetas QR que ya he nombrado. Yo lo que hacía en realidad en su momento era darle la suya a cada estudiante y que la pegaran en la tapa de su cuaderno para que no la perdieran. Pero otros profes lo que hacen es plastificar un juego de tarjetas y cada sesión las entregan al principio y las recogen al final. Ahora tenemos que preparar unos test con preguntas y respuestas y guardarlos en la biblioteca. Y para pasar el test proyectamos las preguntas en la pizarra digital y les damos un minuto para que elijan la respuesta correcta, sin hablar y sin copiarse, claro. Y para ello, como he dicho, tienen que girar la tarjeta para que la opción elegida quede en la parte de arriba. Mientras nos muestran las tarjetas, cogemos el móvil con la aplicación de Plickers abierta y con la cámara vamos enfocando esas tarjetas, que se irán leyendo y en la pizarra se marcarán los nombres de los estudiantes que ya ha escaneado. Y ya está, ya hemos corregido la pregunta y podemos pasar a la siguiente. Insisto, es más complicado de explicar con palabras que de hacerlo, pero funciona extremadamente bien. Para elaborar estas preguntas le proporcionamos a ChatGPT un material que hemos trabajado con los estudiantes, que puede ser unos apuntes, una ficha, una lectura, un vídeo de YouTube o lo que sea. Y le pedimos que nos genere preguntas con respuestas múltiples o también frases verdaderas o falsas. Las revisamos, bien revisadas, y elegimos las que más nos gusten. Y como somos muy listos, le vamos a decir que ponga un asterisco a la respuesta correcta. Así luego las podemos asignar rápidamente en Plickers. Ahora entramos en Plickers y creamos un set de preguntas e importamos las que nos haya preparado ChatGPT. Y podemos hacerlo directamente. Asignamos las respuestas correctas, como ya he dicho, las que tienen el asterisco, y ya tenemos un set de preguntas preparadas para pasarlo a los estudiantes, siguiendo el proceso que ya he comentado antes. Sencillo, rápido e indoloro. Vamos ahora con algunos detalles técnicos. El primero es que la cuenta gratuita de Plickers nos permite crear sets de hasta 5 preguntas y no más, pero podemos hacer tantos sets de estos como queramos. Si queremos compartirlo con otros profes, en lugar de crear un set, podemos preparar una cosa que se llama un pack, pero que viene a ser exactamente lo mismo. Y además de lo sencillo del uso, Plickers tiene un análisis de datos muy práctico, en el que podemos ver los aciertos y fallos de cada estudiante, de la clase, por preguntas, por días, por semanas, por meses. Es decir, tenemos un gran análisis y estos análisis permiten generar informes grupales o individuales en formato PDF haciendo un par de clics. Repito, una fantástica herramienta para tener una evaluación continua de estudiantes, sin mucho esfuerzo y que combinada con ChatGPT es una bomba de productividad. Por cierto, que no me dan ningún tipo de comisión. Y repito por tercera vez, con la explicación del podcast parece más complicado, pero pregunta en tu claustro y si alguien lo está usando, le pides que te lo explique y verás el potencial y lo sencillo que resulta. Mi último curso en las aulas lo pusimos en práctica todos los docentes del Departamento de Biología y Geología y compartíamos el tema de las tarjetas y la generación de preguntas, en tiempos mucho antes de que llegara ChatGPT. Termino que tengo que hacer unos cuantos memes más con el modelo 4. Y como siempre decimos, si usáis ChatGPT con Plickers para evaluar a tus estudiantes o conoces alguna otra herramienta semejante, nos gustaría que nos lo contaras en los comentarios o en las redes sociales, tanto en las del podcast como en las del profesor productivo. Y con esto y un bizcocho, nos vemos otra vez la próxima semana. Muchísimas gracias, Guillermo. La aplicación de Plickers sí tengo que comentar que aunque ya la conocía, es verdad que con la implementación de la inteligencia artificial pues lo hace todo bastante más rápido. Un lujo, como siempre, escucharte. Saludos a todos y todas y nos vemos en el próximo episodio. Pero debemos ser conscientes de cómo se debe usar. Es rápida y eficiente, pero hay que saber controlarla. Con prudencia y reflexión usaremos la tecnología. Soy el ayudante del plomero. Tenía el presentimiento de que iba usted a venir. Al plomero lo tiene usted allá en aquel rincón. Puede ir abriendo ese paso con el martillo. Otra semanita más, esto se acaba, así que nos vamos al cine. La pasada semana escuchábamos... Al examinar el cadáver, pude establecer que el golpe fatal fue dado en un ángulo de 17 grados desde la derecha,
Lo que casi asegura que la persona que lo hizo no es zurda. ¿Y qué? Harvey es zurdo, jefe. En el pueblo lo saben todos. Sí, lo sabe todo el mundo que Harvey es zurdo. Muy seguro de sí, ¿verdad, Virgil? Además, el nombre es gracioso para un negro de Filadelfia. ¿Allí le llaman igual? Sepa que allí me llaman señor Tips. Se trataba de En el calor de la noche, dirigida por Norman Jewison y estrenada en 1967. La ganadora de esta semana no es otra que Alba Ñil Romero, de Baeza, Jaén, que ha pedido el libro Creación de materiales educativos con IA, de Guillermo Antón. Enhorabuena, Alba. Y para esta semana... Te dijeron que si llegaban nuevos inversores... ¿Cuánto se han diluido tus acciones? ¿Cuánto las suyas? ¿Cuánto se había diluido la participación del señor Zuckerberg? Nada. ¿Cuánto se había diluido la participación del señor Moscovitz? Nada. ¿Cuánto se había diluido la participación de Sean Parker? Nada. ¿Cuánto se había diluido la participación de Peter Thiel? Nada. ¿Y cuánto se había diluido su participación? Al 0,3%. Si la sabes, envía tu respuesta al correo podcast@educacion@gmail.com o un mensaje privado a las cuentas de este programa en Blue Sky, X, Instagram o Facebook y te enviaremos el libro de Guillermo Antón que elijas entre Cómo realizar situaciones de aprendizaje con IA, ChatGPT para profesores, Inteligencia artificial para profesores o creación de materiales educativos con IA. Estamos en vuestras plataformas de podcast favoritas y en nuestro nuevo canal de YouTube. Como siempre, moderad vuestro entusiasmo. ¡Adiós! This is time. Cause there is no